Álvaro y don Pedro, lo bueno, lo malo y lo feo. Una cosa buena de lo que pasó en la Comisión Cuarta del Senado de esa reforma laboral. Primero, Álvaro. Pues que primero se avanzó una reforma, que se pueden hacer reformas en Colombia. Sí. Un país que no puede hacer reformas, pues es un país castrado. Segundo, que se están restaurando derechos de los trabajadores. Aquí no se está regalando nada. Se están restaurando derechos que se le habían quitado Que no a los tenían, trabajadores. sí. Desde el 2002, quienes se beneficiaron con eso, tuvieron del 2002 al 2025. Ahora hay que restaurar los derechos de los trabajadores. Lo malo... No, espérenme un minuto. Lo bueno, Pedro, de lo aprobado en la Comisión Cuarta, falta todavía la plenaria del Senado. Jorge, que hubo conversación, que hubo un consenso, se dialogó, se debatió, no hubo esa pugnacidad que venían dando todos los sectores. Y pues ayer oímos un trámite de unas ideas y de unos propósitos para reformar la ley laboral en Colombia. Sí. Y me parece que eso es bueno, Jorge, bajarle un poquito la temperatura. Claro. Y que todos los actores puedan conversar y hacerlo donde en el Congreso de la República, ¿Qué es el escenario? que es donde se puede aprobar o también desaprobar una ley, porque ellos también tienen la facultad de decir no, pero aquí pues están conversando y están avanzando en la Comisión Cuarta, Jorge. Lo malo, don Álvaro, de esto que aprobó la Comisión Cuarta del Senado sobre reforma laboral en Colombia. Pues uno puede tener opiniones sobre algunos contenidos que le gusten más o le gusten menos, pero pues uno debe confiar que el Congreso, que representa a todas las fuerzas, está tratando de hacerlo mejor, equilibrando intereses de empresarios y trabajadores. O sea que yo no me atrevería a criticar. Casi todas las reformas que salen de los congresos tienen una razón de ser. Sí. Lo malo es que toque llegar a estos extremos, que se hundan, después toque llegar a amenazas de consultas populares y que se termine haciendo este proceso de acuerdos tan a las malas. Debería ser más fácil llegar a acuerdos. Nadie tenía que aprobarle a Petro la reforma como quería. De hecho, esta reforma que está aprobando es distintísima a la que presentó la ministra de Trabajo hace 2 años. Sí. Por ejemplo, le quitaron todo el capítulo que era a favor de los sindicatos. Entonces se pregunta uno, ¿había que hacer todo esto, polarizar este país tanto? Lo malo, don Pedro. Hombre, Jorge, que el día de ayer una senadora cercana al gobierno intentó nuevamente meter una reforma con una ponencia radical y maximalista como la del gobierno, que ya había originado esto que pasó. Entonces me parece que esa insistencia no es buena. Ella debió entender, la doctora Aida Bella, que es una persona muy seria, un símbolo de la UP muy importante. Pero creo yo que eso sobró, eso no se debió hacer. Debieron haberse sentado a dialogar sobre esta que ya estaba consensuada. Pero volver nuevamente a echarle fuego, a echarle gasolina a eso, a mí me pareció que eso es malo, Jorge Alfredo. Y lo feo, don Álvaro. Que se hace esto en medio de tanta zozobra porque los sectores que no están de acuerdo con la reforma sostienen que este es el fin del mundo. Entonces que se van a perder 500,000 de empleos, unas cosas dramáticas. Y uno diría que es irresponsable no oírlos, pero no, es que eso mismo dijeron cuando se aumentó el salario mínimo por mucho. Este gobierno y el anterior, que les tocó hacerlo, decían que se iba a quebrar muchas empresas, no se quebraron. Cuando la inflación se disparó, que eso iba a quebrar a muchas empresas, no se quebraron. Sí. Es la misma táctica exagerada. Yo encontré la otra vez en una publicación del diario La República que en 1975 el presidente de FENALCO de esa época, Emilio Urrea, decía que si se aprobaban esas reformas que presentaba el gobierno, era el gobierno López Michelsen, un aristócrata, o sea que ahí no había nada de comunismo. Se iban a quebrar las empresas, que iba a haber caos. Lo fue el terrorismo alrededor de eso. Sí. Entonces, o inventar que puede pasar algo grave. Así como es exagerado también decir que lo otro es tener esclavizados a los empleados. Todas esas exageraciones
pues se entienden en esta política populista, pero son burdas y en el fondo son una... Y respeto a la inteligencia de los colombianos, porque eso no puede ser todo solo con sustos, sino con argumentos. Lo feo, Pedrito, de lo que acaba de pasar en la... Jorge, la Cuarta mala del Senado. estrategia legislativa del gobierno. Es que mire usted, no lograron mayorías para evitar el hundimiento de esa reforma. Sí. No lograron mayorías para sacar adelante la consulta. Y no tuvo mayoría la ponencia gubernamental de ayer de la doctora Aida Bella, que la intentaron poner para revivirla. Entonces, cuando usted suma todo eso, Sí. es un error, es feo, lo han manejado muy mal la estrategia gubernamental en el Senado. Mire usted que anteriormente, el ministro anterior, el doctor Cristo, todas las tareas que le pusieron en el Ministerio de Interior, sobre todo en el Senado, las ganó todas. Y yo creo que el doctor Benedetti está fallando Eso lo quería de una decir. manera importante Usted estaba en el dando, Senado de la llegando a un República. nombre. Lo feo, Sí, lo señor. que está haciendo Benedetti, que le falta estrategia para manejar Sí, el señor. Congreso, es eso, ¿cierto? Sí, señor. Y ojo, estoy comparándolo con uno de este gobierno, no de otro Sí. gobierno, sino de este. Este mismo. Lo bueno, lo malo, lo feo de esta reforma laboral que pasó en Comisión Cuarta, falta después la plenaria del Senado, después la conciliación con lo que pasó en la Cámara de Representantes. Rápidamente, noticias internacionales, otra vez Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jorge y oyente, sigue siendo noticia luego de haber considerado este miércoles excesivo el número de estudiantes extranjeros que hay en la Universidad de Harvard. Dice que es un exceso el hecho de que supere la cuarta parte del total de los estudiantes y estimó apropiado limitar esa cuota a 15%, imagínense. Donald Trump quiere que solo el 15% de quienes estudian en la Universidad de Harvard sean personas extranjeras. Según Trump, esa universidad está aceptando gente de zonas del mundo muy radicalizadas y está tratando a Estados Unidos con gran falta de respeto y lo único que está haciendo es hundirse más. Un paréntesis ahí, Señor. Silvia. Como siempre, son las mentiras del presidente Trump. La Universidad de Harvard no es la que más estudiantes tiene. Hay como 10 universidades que tienen ¿Más un estudiantes? porcentaje más alto de estudiantes Extranjeros. Y el promedio del 20 y pico de Harvard es bastante similar al de la mayoría, las 30 o 40 primeras universidades estadounidenses. Entre otras cosas porque no todo el mundo tiene ni cómo ganarse una beca ni cómo pagar esa Claro, universidad. claro. Trump siempre ha echado datos así sin saber, mire ¿no? este otro dato. Sí. Los internacionales, en su mayoría, tienen que pagar tarifa full, que son una brutalidad, pues 80, 90 mil dólares en esas universidades, mientras que los estadounidenses pagan mucho menos. Es decir, los extranjeros ayudan a subsidiar en buena parte las becas y subsidios a los estudiantes norteamericanos. Pues oigamos lo que dijo Trump. How will the confrontation with Harvard end? Do you foresee? I don't know. I don't know. Harvard's got to behave themselves. Harvard is treating our country with great disrespect. Harvard está And all tratando a they're nuestro doing is país getting con un in gran deeper and deeper and irrespeto. deeper. They've got to behave themselves. You know, Y lo I'm único que looking están haciendo es out for the country and for Harvard. I want Harvard to do well. I want Harvard to comportarse. Quiero be que great Harvard again, le vaya bien. Y probably, creo que because sea how can it be grande great? de nuevo. How can it be great ¿Cómo when puede you ser have Harvard grande announced 2 weeks ago cuando that they are going to teach en Harvard anunciaron hace 2 semanas que van a enseñar refuerzos de matemáticas, como 2 más 2 es 4. ¿Cómo es posible que estas personas entren a Harvard si no pueden hacer unas matemáticas básicas? ¿Cómo pueden hacerlo? Esta es esa parte, digamos, Jorge y oyentes, del argumento del presidente Donald Trump, que está muy molesto porque Harvard hace 2 semanas anunció un programa de... ¿Cómo se llamaba eso en el colegio, Esteban? Cuando uno le daban refuerzo de matemáticas. Sí, claro, sí, como un refuerzo. El refuerzo de matemáticas. Habilitar. Pero Trump lo reduce. No, pero eso no es habilitar, son unas clases para reforzar las matemáticas. Pero entonces Trump lo reduce al hecho de que cómo es posible que entre personas que no saben cuánto es 2 más 2. Otra mentira. Lo conozco porque conozco personas que estuvieron intentando entrar a la Universidad de Harvard. La mayoría de las personas que entran tienen el SAT, que es el ICFES de allá, tiene un componente de matemáticas y uno de español. El de matemáticas exige, creo que son 300 puntos. Sé del caso de 4 muchachos, amigos de mi hija, que los alcanzaron. que lo tuvieron perfecto.
O sea, 0 preguntas equivocadas. Sacaron 300 y no entraron a Harvard. Ah, por eso. Es O sea, que no qué es puro fácil. cuento. ¿Qué pasa, No es Juan? fácil entrar a Harvard, Llegó Wanda, Oxford, claro. Michigan, Yale, la Universidad de Cambridge. Y además los datos que está dando Donald Trump están totalmente equivocados. Pero ¿Usted Wanda, tiene ¿cuántos 2 otros más datos 2? o qué? ¿Qué? 2 más 2 depende del punto de vista tuyo. 2 y 2 pueden ser 22, 2 y 2 son No, 4. No, Dos no, más, no, dos. son 4. Pero según los últimos estudios de las universidades de Harvard, Oxford y Michigan, dicen que las personas que ríen a diario viven más tiempo que aquellas a quienes atropella un camión. Señor, de así. No.